¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio para el canal Rojo Invest Bolsa. Voy a compartir con vosotros una serie de tips relacionada con el tema de los ETFs y algunas de las cosas que se suele pensar en el mundo de la bolsa y que al final, desde ya os diré y os voy a dar mi opinión, que muchas de las cosas que hay son auténticas pantomimas, es decir, mitos que no tienen nada que ver con la realidad cuando hablamos de inversión en bolsa. Si quieres conocer cuáles son estos tips, quédate hasta el final del vídeo porque alguno de ellos te va a sorprender, sobre todo si estás interesado en la inversión en ETFs, ya que veo que muchas veces hay algún tipo de error que se comete y que no se dice, y hoy estoy aquí para decirte. Como sabéis, este canal es el canal Rojo Invest Bolsa, donde comparto, hablo, divulgo mi experiencia, mi conocimiento, mi práctica en relación al tema de la bolsa, entre otros canales, como es el canal Rojo Invest, que es el canal central donde hablo de negocios online, y de mentalidad de negocios e inversiones, o el canal de inversión inmobiliaria, desde el que hablo de inversión inmobiliaria, ya que soy experto desde el año 2005 y activamente en activo, ¿no? Pero en relación a todo esto del tema de la bolsa, voy a explicarte algunos conceptos, porque estaba aquí analizando algunas operaciones que tengo previsto hacer y he visto oportuno compartirlo contigo. Bien, lo que pretendo con este canal, y lo voy a recordar siempre, no es crear un canal súper técnico de tecnicismos de bolsa para gente súper experta y especialista. Lo que pretende ser este canal es un canal donde democratizo el lenguaje de la bolsa y explicado todo de forma simple y sencilla, para que todo el mundo que quiera adentrarse en el mundo de la bolsa pueda tener una referencia de información más sencilla y que pueda ver que realmente el mundo de la inversión en general y el mundo de la bolsa también no solo está reservado para gente que tiene grandes capitales. El mundo de la bolsa es un mundo muy amplio en el que puedes operar desde 20, 30, 50 euros a operar cientos de millones o miles de millones. No tiene tope. Pero hay un mito en pensar de que efectivamente es una información reservada solo para unos pocos y realmente no es así. Lo que pasa, que lo que sí que tengo que decir, y esto sí que lo quiero comentar, es que existe mucha, pero mucha. Voy a poner así cómodo y lo voy a hacer en este formato directo, ¿bien? Tal cual me salga. Como veis, no tengo guión, porque tengo más o menos aquí las ideas y las voy a ir desarrollando, porque el objetivo de esto es compartirte la absoluta realidad, sin maquillajes. Con lo cual, no quiero tener un guión ni un teleprompter detrás. Quiero explicarte lo que pienso, sobre lo que se me ocurre y sobre lo que estoy haciendo para que tú lo aproveches. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que hay falta de buena información y hay un exceso de información que en su mayoría, casi toda, es paja. No sirve absolutamente para nada. Y desde la base, desde lo sencillo, te diré que tendemos o nos quieren hacer ver o creer que el mundo de la bolsa necesitas 50 pantallas para ver 50 gráficos diferentes, o por ejemplo esto que tengo yo aquí, que son 4 pantallas, que yo utilizo de vez en cuando, porque me gusta ver los gráficos en grande y comparo un gráfico con otro gráfico.
las tendencias y demás, pero ya está. O sea, realmente esto no es necesario para invertir en bolsa. No es necesario. Todas esas parafernalias que veis de que si, o sea, lo que os digo, 10 pantallas y tal, o sea, si es que no necesitas más. A ver, tienes que entender una cosa. Dentro de ese concepto de la bolsa hay gente que la ve de una manera y hay gente que la ve de otra. Yo no la veo como un lugar donde tengo que estar todo el día pendiente de un gráfico. Yo no la veo donde tengo que estar en un lugar donde tengo que estar corriendo y deprisa. De hecho, hoy es viernes. Y estoy aquí en mi oficinita en el taller. Y hoy tenía ganas de repasar, de ver y de mirar, pero hacía que no la miraba. No te digo días, te digo semanas. Y las inversiones están ahí. ¿Por qué? Porque mi forma de ver y de entender la bolsa, lo que me ha funcionado y me está funcionando, ya no solo en términos de rentabilidad, que eso es relativo, porque puedes tener años muy buenos, otros no tan buenos, pero en el largo plazo, si lo haces bien y tienes una estrategia, tienes unas muy altas probabilidades de ser rentable, que nunca garantizadas, porque nadie te puede garantizar eso. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú empiezas a ver la bolsa como un acompañamiento, la película cambia. Cambia totalmente. Yo ahora estoy aquí tranquilo, estoy revisando compañías, tengo mi base de datos, como 30 compañías debo tener ahora, que estoy siguiendo, que son top, y las compañías están ahí, no se van a ir, ¿entendéis? No se van a ir porque yo no la vaya deprisa a correr o vaya a hacer una orden de compra. Así no funciona. Mi forma de entender la bolsa, que es lo que os quiero transmitir, es en forma de acompañamiento. Un acompañamiento, una opción más de poder rentabilizar, de poder obtener retorno del capital, como pues también puedes estar haciendo inversiones inmobiliarias, como puedes estar haciendo inversiones en negocios, en algún tipo de actividad, etcétera, pues también en el ámbito de la bolsa. Entonces, como te estaba diciendo, del ámbito de la bolsa, es una forma más de poder obtener rendimientos. El problema está en que la mayoría de gente que entra en esto lo quiere ver de forma directa ya como una fuente de ingresos. Y mirad, os voy a decir una cosa, realmente, ¿tú puedes obtener ingresos de la bolsa? Claro, por supuesto. Pero para tú vivir de la bolsa, realmente, necesitas bastante capital para vivir solo de la bolsa, si somos realistas. ¿Por qué? Porque tienes que entender que los beneficios de forma sana deberían ser proporcionales al capital invertido. Tú no puedes esperar invertir 10.000 euros y sacar 50.000, 60.000 euros. Tú no puedes invertir 10.000 euros y esperar sacar 3.000, 4.000, 5.000 al mes, porque no es proporcional, no es equitativo, no es sostenible. Por eso, el mensaje que doy siempre en este canal es que entiendas, en primer lugar, que la bolsa es un acompañamiento y sobre todo al principio. Cuando ya llegas a tener mucho capital, y ahora te hablaré de esto, ahí sí que estadísticamente o en términos de probabilidades tienes más opciones de poder vivir de esto. Mirad, en uno de mis negocios, en la actualidad, en la división de financiera, hacemos trámites hipotecarios, somos brokers hipotecarios. Llevo así años. Os voy a dar un dato. ¿Vosotros sabéis cuánta gente hay
estadísticamente, que tengan más de 100.000 euros libres, sin tocarlos, para invertir y que puedan seguir con su vida, hay muy poca gente de los que llegan que cumplan con eso. Muy, muy poca. Estoy seguro que en tu entorno, tanto si estás en España como en Latinoamérica, el porcentaje de personas que te rodean que tengan 100.000 euros o más es prácticamente nulo. Lo que te quiero dar a entender con esto es lo siguiente. Porque si entiendes este concepto, vas a empezar a entender la bolsa de una forma más tranquila, como te digo, como un acompañamiento, como una habilidad que vas a aprender. Maravilla. Es una auténtica maravilla porque te permite de forma inteligente poder ser parte de propiedad de las mejores empresas del mundo, sin que tú tengas que estar presente en la empresa. Pero todo es proporcional, absolutamente todo. Y dentro de esa proporcionalidad hay niveles y niveles de gestión y de riesgo, que es justamente de lo que te quiero hablar ahora, de lo que te estaba diciendo del tema de los ETF. En cuanto al tema de la gestión, cuando tú empiezas a entender que es un acompañamiento y te empiezas a conocer como inversor, es cuando vas a empezar a definir tu camino en la inversión. Es cuando vas a decidir qué tipo de operativa te quieres enfocar. Por ejemplo, el tema de los ETF. Supongamos que tú inviertes en un ETF estructurado, como el MSCI World o el que quieras, que están teniendo rendimientos, te lo voy a decir aquí para no mentir, más o menos desde el año 21, desde el 2021 hasta ahora, prácticamente, estaríamos hablando de que su rentabilidad ha sido del 79,89%. Si yo, suponiendo que estoy dentro de ese grupo de los 100.000 y saco un 79,89% desde el año 2021, estamos en el 2025, son 4 años, suponiendo que yo tenga 100.000 euros por el 79%, estamos hablando de 79.000 euros. Todavía faltarían los impuestos, depende de la tributación en la que estés. Si han pasado 4 años, lo divido en 4 años, serían 19.750 euros. 19.750 euros, si yo lo divido entre 12, aunque sea bruto, son 1.600 euros, sin hablar de impuestos. Lo que te quedaría más o menos en unos 1.400, dependiendo del país que estés y dependiendo del tema fiscal. Lo que quiero que entiendas es el concepto de la rentabilidad. Alguien que tiene 100.000 euros, que hubiese invertido en este ETF y se olvida, durante 4 años, a los siguientes 4 años hubiera tenido esta rentabilidad. Pero claro, ¿cómo vas a vivir de ello? Tú esto no lo vas a recibir hasta que no cierres la posición. Cuando tú vas a cobrar estas ganancias es cuando vas a cerrar la posición. Entonces, durante estos 4 años, ¿qué? ¿De qué cómo? Tendré que tener un negocio, tendré que tener un trabajo, tendré que tener una habilidad que me pague, un negocio online, lo que sea, otras inversiones. Pero aquí ya estamos viendo claramente que en este supuesto caso de haber invertido en este activo que es real, en este dato de 79%, no viviría de ello. Porque sí son 1.600 brutos, vale, pero no lo recibo cada mes. Esto es importante que se entienda. Por tanto, lo que te digo es que para poder vivir de ello vas a necesitar mucho más volumen. Por lo menos, y según mi forma de entenderlo, por lo menos 1.000.000 de euros o más, libre de inversión.
Porque si tú con 1.000.000 de euros, me pone el supuesto de que seas un buen inversor, sepas gestionar bien el riesgo, obtengas un 20% de rentabilidad anual, estaríamos hablando de 200.000 euros. 200.000 euros menos impuestos, unos 160 y pico, 170.000 euros, lo que vendría a ser más o menos del orden de entre 10, 12, 14.000 mensuales. Pero volvemos a estar en la misma. Tú no lo vas a recibir cada mes. Tienes que cerrar el conjunto de las operaciones. Y no solo eso, sino que además, y te voy a dar un dato, cuando tú empiezas a construir cartera, que por cierto, no la vas a construir en un mes, vas a tardar como mínimo 8, 10, 12 meses como mínimo para empezar a construir tu cartera de inversión. Si lo haces bien. Si no lo haces bien, lo que vas a hacer es intentar colocar todo el capital de golpe y te estarás saltando una de las principales reglas de las que te hablo en este canal. No intentes entrar todo el capital de golpe en una operación porque lo estás sometiendo directamente a fluctuación. Por tanto, ya vamos viendo un poco cómo está el asunto. ¿Puedes vivir de ello y sacar un salario? Con una operativa de medio y largo plazo vendría a ser esto. Con una operativa de corto plazo en intradía, que yo, sinceramente, no te la recomiendo, básicamente porque aunque sí que conozco operativas y dentro de mi módulo de inversión en bolsa te comparto mi conocimiento sobre esas operativas, te tengo que decir que a mí particularmente, lo he dicho en otros episodios, pues no me gusta tener que estar todos los días delante de un gráfico. ¿Hay gente que lo hace? Sí. ¿Hay gente que gana? Sí. Pero esto no es, le pongo ahí el dinero y me olvido y no hago nada y saco un 300%. Vas a tener que estar como si estuvieras en un empleo, en un negocio. Vas a tener que darle dedicación. Si operas en mercado americano o en aperturas de mercado americano, 15, 20 minutos, una hora antes, vas a tener que estar ahí marcando lo que sea. ¿Ok? Soporte, resistencia, lo que utilices como métricas como indicadores. Pero tienes que estar ahí. Y vas a tener que estar pendiente cuando abra el mercado y acompañar al mercado mientras está abierto. Y te vas a tener que pasar, hay días, 2 horas, 3 horas y otros 6 y otros todo el día. Pero volvemos a lo mismo. Estamos dedicándole al trabajo. Estamos dedicándole directamente como si fuera un trabajo. Entonces, ¿quieres pasarte el tiempo delante de una pantallita? ¿O lo quieres dedicar a otras cosas? No sé, yo particularmente lo tengo claro. Lo he hecho el intradía y no me gusta. ¿Se puede ganar dinero? Sí, proporcionalmente al capital. Si tú quieres sacar 2.000 euros al mes, si tienes 10.000 euros, tendrías que sacar un 20% al mes. ¿Sí? Cosa que es poco probable. Muy poco probable. ¿Puede pasar un mes? Sí, pero también puede ser que hagas un menos 20. No es factible. Ahora, si yo quiero ganar 2.000 euros al mes y opero con 100.000 euros, necesito un 2%. Ahí ya es más factible. Un 2% mensual. Bien. Es factible con un método. ¿Es garantizado? No. ¿Es factible? Hombre, es más factible que un 20%. ¿Verdad? Y si en lugar de 100.000 tengo 1.000.000, pues ¿cuánto necesito? Mucho menos. Aún es más factible. Por eso que tiene que ir en proporción al capital. Si lo estás viendo en términos de salario. ¿Bien? Que es muy diferente. Y esa es la principal confusión que hay. Que os plantan pantallas, os plantan todas estas tonterías, que si vídeos de que si tal, que si cual, que mira, que el graficador, que esto, el tío en Dubái con el Lamborghini.
que no, que ahí están el 90 o 90 y pico por ciento de los perdedores. Los inversores que realmente ganan son los que van a largo plazo, los que invierten con este tipo de operativa que te vengo explicando del largo plazo y la tranquilidad. Mira, te voy a enseñar una cosa que es un gráfico que tengo aquí delante. En una de las operaciones que he abierto hace nada, hace un mes y medio, 2 meses, es un paquete que compré pequeño, pero en un ETF. Yo hice la compra y ya está ahí. Pues ya está en torno a un 5, un 6% de rentabilidad, ¿entendéis? En 2-3 meses. ¿Por qué? Porque he pillado una fase en la que ha habido una parte de tendencia. Bien. Pero yo no puedo esperar, si hago una inversión reducida, a que eso me pague mi nómina. ¿Entendéis? No tiene sentido. Bien. Entonces, cuando entiendes esta diferenciación entre querer ganarte el dinero con unos ingresos activos, porque estoy activamente invirtiendo y en proporción al capital saco X, está la otra parte que es, yo tengo mis negocios, como en mi caso, mis historias, intermediación inmobiliaria, inversión inmobiliaria, negocios, creación de contenido, Rojo Invest, todo el universo, mentorías, formaciones, el grupo, la comunidad. Y dentro de esas inversiones más pasivas están los mercados y la bolsa, que es lo que os estoy explicando ahora. ¿Por qué? Porque ahí hay un capital y en proporción a ese capital tú vas obteniendo rentabilidad. Pero yo lo hago desde el acompañamiento. Encuentro buenas compañías, las adquiero y las dejo. Y ya está. Así de simple. Es esto. No hay más. No es tener 4 pantallas, no es tener el mejor ordenador, no es tener el mejor graficador que te cobran una pasta, no es tener que estar pagando tiempo real, no es, o sea, nada. De hecho, con esto, con el móvil, podrías directamente ya estar operando. Con esto. ¿Bien? Y cuando tú vas a sitios como por ejemplo la City de London, que estuve ya hace unos años, y visité la bolsa y tal, dices, es que lo que ya veníamos sabiendo, que esto es una pantomima. Tú vas allí y no ves nada, son edificios normales, de los de antes, muy, muy precioso, por cierto, y muy frío el lugar. Por aquí os dejo algunas imágenes. Pero ya está. No tiene nada que ver con lo que te intentan vender, que es complicado y demás. No. Pero necesitas aprender la base, las habilidades bases, cómo comprar las acciones, cómo venderlas, cómo limitar el riesgo, qué broker utilizar, cómo utilizarlo, las variantes que se pueden dar. Bien, conceptos básicos. Que, contestando también a otro tema muy importante, se habla de los ETF por ahí mucho, pero hay un tema muy importante que no se habla, que es que mucha gente que tiene euros invierte en el SP500, que cotiza en dólares, y hacen una estrategia de CA. Una estrategia de CA que consiste justo en esto que te voy a enseñar aquí en pantalla, lo vas a ver. Más o menos sería así. Hoy tengo un poco de liquidez, pum, compro. Siempre la misma unidad. Bien, la misma cantidad. ¿Qué pasa? Que al final se va estableciendo un precio promedio. ¿Sí? Ahora, imagínate que te va muy bien, compras aquí y llega aquí. Y sacas, pues, más o menos un 60%. Bien. Pero, ¿qué pasa?
si no tienes en cuenta la cobertura de la divisa? ¿Qué pasa si se devalúa la moneda? Pues que tu inversión, tu rendimiento neto va a bajar. ¿Por qué? Porque se va a devaluar por la divisa. Y eso es lo que sucede muchas veces. Y aquí te lo he puesto en términos exagerados del 60%. ¿Bien? Pero tú imagínate que hubieras comprado, pues no sé, más o menos aquí y te encuentres aquí. El rendimiento es menor. Pero quizá, aunque tengas rendimiento positivo, la divisa te arrastra a la baja. ¿Bien? Eso es importante. Luego, otra de las cosas que suele pasar en este tipo de operativas, en los ETF, es la impaciencia. ¿Bien? Justamente lo que voy a enseñar ahora. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas a invertir y empiezas a hacer el DCA aquí, compro 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 aquí. Al final, que estos son semanas, llevo semanas, por ejemplo aquí en este caso sería desde el 2022 hasta el 2024, 2 años sin rentabilidad. ¿Lo veis? ¿Significa que sea una mala operativa? No. Significa que entra en un momento, en este caso, de lateralidad total. Y voy a tener que esperar mucho más para poder hacer esto. Por eso, en el horizonte de inversión de los ETF, siempre decimos de 5 a 7 años. ¿Por qué? Porque si empiezas a 22, más 5 son 27, estás aquí, que aún no hemos llegado, pero fíjate, todo este conjunto lo tendrías en positivo. Por eso, la estrategia de DCA, si vas en corto plazo, no tiene ningún sentido. Y claro que es importante el momento de entrada, si por lo menos cuando empiezas. No es lo mismo empezar a comprar en las caídas, que ya partes desde aquí con positivo, a empezar a comprar aquí y que luego te haga esta caída y sigas comprando, porque lo que vas a hacer es promediar, pero vas a estar en negativo. Sí es importante, fijaos, en las caídas, compra. ¿Bien? Ahora, ¿por qué insisto en el tema de largo plazo? Porque si estiramos el gráfico más todavía, fijaos, ¿de dónde venimos? ¿Vale? Estábamos posicionados más o menos aquí. Pero mira de dónde venimos. ¿Qué sucede en el largo plazo? En este caso, tendencia claramente alcista. Por eso no tiene ningún sentido que estemos todo el día mirando la velita si estamos haciendo este tipo de estrategias. Lo bueno que tiene este tipo de operativa en los ETF es que no tiene gestión. Tú no necesitas gestionar prácticamente nada, sobre todo si haces una estrategia de DCA. Tú vas a ir comprando, pum, 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 y eso poco a poco te va a ir promediando. Pero es evidente que, como te digo, las rentabilidades tienen que ser proporcionales. Y a nivel de inversión, lo que os estaba diciendo en cuanto al tema de la divisa, es muy importante este concepto que se habla muy poco. Mucha gente invirtiendo en el SP500, pero no están teniendo en cuenta la divisa. Si tú un año, por ejemplo, obtienes un más 10% a través de la rentabilidad, pero luego la divisa se devalúa un 10%, tu rendimiento va a ser cero. Y no solo eso, sino que encima seguramente sea negativo por el tema de la inflación. Por eso es muy importante que tengas en cuenta estos aspectos. En el momento que vayas a empezar, cuando empieces de cero, si puedes entrar en una corrección de mercado, mejor. Si no, tienes que entender que probablemente estés comprando en una lateralidad y que pase un tiempo, como has visto, importante, en el que tu rentabilidad va a ser positiva. Si tú haces esta inversión, por ejemplo, en este ETF que cotiza en euros, y además en uno de ellos hay 2 versiones, que te lo explico dentro de la academia, porque tú puedes invertir en este ETF sin que tenga la cobertura, y hay otro que te hace el hedge, que es la cobertura, ya directamente a la vez que tú inviertes. Es un poco más caro en términos de comisiones, pero te olvidas, vas tranquilo,
porque sabes que la volatilidad de la divisa no te va a afectar. Y esto es lo que te explico. Por tanto, muy sencillo, es importantísimo que tengáis la buena información, que entendáis que lo importante de la bolsa es entender los conceptos de cómo se compra, cómo se vende, cómo se limita el riesgo y cuáles son las variantes que podéis tener, pero no necesitáis 5 pantallas, graficadores extraños, nada. Yo lo único que os recomendaría, por mi experiencia, eso sí, no es lo de las 4 teles, eso es una cosa que me puse porque es un más a más. Es esto, una Surface. ¿Por qué? Porque esto lo podéis llevar a cualquier parte y el gráfico se ve perfecto. Eso sí que lo utilizo muchísimo. Pero ya está, con esto puedes ver, puedes trazar las líneas de tendencia, puedes trazar los soportes, puedes trazar las resistencias, puedes hacer absolutamente todo. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el camino? Desde mi punto de vista, mi experiencia, mi formación, mi práctica a lo largo de estos años. Si yo volviera a empezar, lo primero, antes de ir a invertir o hacer cualquier cosa, formarme. Y hoy lo puedes hacer. En el primer comentario fijado te dejo un enlace a una masterclass donde podrás ver la información que cubre esta formación de bolsa que comparto contigo. En primer lugar, te formas y cuando te formas empiezas a entender todo lo que te estoy explicando al detalle. Qué tipos de análisis existen, qué tipo de estrategias existen, qué tipo de coberturas puedo hacer, qué tipo de inversiones puedo hacer, qué mercados existen, qué tipo de productos, ETFs, acciones, acciones individuales, CFDs. Es decir, primero absorbes la buena información y después decides en qué, dónde y cómo inviertes según tu nivel de riesgo. Esto es muy importante. ¿Bien? Entonces, tú puedes combinar, ya a medida que vayas avanzando, vayas teniendo confianza, vayas entendiendo cómo funciona, tú puedes empezar a hacer una estrategia de inversión más híbrida donde puedes mezclar esos ETF, que no tienen prácticamente gestión, con acciones individuales de empresas, de compañías que están pues, en la bolsa, en cualquier bolsa del mundo. Puedes tener acciones en Estados Unidos, puedes tener acciones en Europa, puedes tener acciones en Australia, puedes tener acciones en China, puedes tener acciones donde quieras, en cualquiera de la bolsa mundial, porque el concepto es entender cómo comprarlas, cómo limitar los riesgos, cómo venderlas, cómo ajustar siempre ese riesgo, para que en caso de que las cosas salgan mal, nunca se te vaya más allá. Si además lo combinas con esta estrategia de ETFs, lo que estás haciendo es darle una base a través de los ETF que puedes combinar con compañías que en este caso pueden ser más volátiles. Compañías grandes como las blue chips, las famosas de siempre, Microsoft, Apple, Nvidias, Meta, compañía, etcétera, o irte ya después a decir, no, pues ahora, como tengo el riesgo controlado, voy a irme a compañías más pequeñas, voy a buscar small caps y las voy a mezclar y voy a darle un poco más de volatilidad porque veo que, pues, por ejemplo, hay este tipo de small cap que me puede interesar, que tiene pues una nueva prevista, una nueva innovación tecnológica que podría hacer que la compañía se fuera a un 10x o un 20x, las famosas Team Bayers, que son compañías que se han multiplicado por 10x. Todas estas que te he nombrado, las famosas blue chips, en algún momento de su historia fueron Team Bayers, en algún tramo. Microsoft fue una Team Bayer, Apple, Amazon. ¿Por qué? Porque incursionaron en el mercado y aportaron valor, innovación tecnológica, servicios, etc. Y gracias a eso cambiaron la forma de hacer, de consumir con innovación. Evidentemente ahí es donde están los crecimientos. Ahora es, no imposible, pero es prácticamente improbable, sería la palabra, de que Microsoft hiciera un 1000% en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses. ¿Ok? Es muy poco probable, por no decir casi imposible. Pero si tú estás empezando, como te estoy diciendo,
y necesitas controlar o limitar correctamente el riesgo, no te puedes ir solo tampoco a estas small caps, porque tu cartera se va a ver así y es que te va a dar un infarto. Entonces, es entender este concepto de que es un acompañamiento a largo plazo y de que tú puedes ser propietario de una parte de las mejores acciones del mundo. Tú vas generando negocios o ingresos de tus actividades, incluso tu nómina si tienes capacidad de ahorro, y ese ahorro en proporción al capital que tienes lo vas invirtiendo de forma diversificada en ETFs, en acciones, en REITs, en lo que tú consideres cuando tengas la información. Pero desde el acompañamiento, porque hasta que no tenga un volumen importante, como os digo, una cifra superior al 1.000.000 de euros, no voy a poder despegarme y decir, pues ahora voy a vivir de la bolsa. ¿Tú quieres vivir del trading? Vas a tener que dedicarle tiempo en el intradía y vas a tener que implicar capital, un capital considerable para que puedas realizar ese rendimiento mensual y llegar de forma sostenible, de forma viable, a esa rentabilidad para que te cubra tus ingresos estables. Pues bien, quería compartir esto con vosotros. Todo esto ha sido a raíz de que estaba analizando el tema de este ETF y lo de las coberturas y tal, y se me ocurrió la idea de compartirlo con todos vosotros, de que al final, si lo veis así, se reduce muchísimo el estrés. Yo antes, hace años, me estresaba muchísimo con el tema de la bolsa. Me estresaba porque no tenía este concepto al principio. Pero cuando lo empecé a entender, porque tú haces prueba y error, que es lo que no quiero que hagas, prueba y error, porque te va a costar mucho dinero. Porque los errores aquí se pagan con dinero. Entonces, si tú puedes tener una buena información, en lugar de palmar 20, 30.000, 40.000 euros, pues invierte primero en una formación que te va a costar muchísimo menos de eso antes de empezar a invertir tu dinero. Esa es la inversión más inteligente desde ya que puedes hacer. Bueno, ya os digo yo, sinceramente, que si llegado hasta aquí tuviera esta información y lo pudiera borrar todo, lo borraría todo, me iría al principio, absorbería esta información y luego haría todo lo demás. Me hubiera ahorrado unos cuantos miles de euros en pérdidas. Pero eso también te curte, te hace entender el concepto de los riesgos y también te entrena para los procesos de, digamos, ¿cómo lo diría? Te entrena para los procesos de asimilación de pérdidas, que esto es muy importante, es una fase psicológica. Cuando tú has perdido durante un tiempo una parte, tu mente queda como entrenada y sabes que es capaz de asimilar esa pérdida, pero también es capaz de recuperar esa pérdida y de volverlo a reflotar. De esto hablaré en otros episodios porque es un poco más avanzado. Si no, esto va a quedar muy largo, pero esa parte psicológica es muy importante. Cuando tú empiezas a operar, las primeras posiciones se ponen rojo, te da nervios, es como, mierda, está en rojo, no, es en plan, las uñas se ponen rojo, se me va a cerrar, y a lo mejor has puesto un 20%, un 30% de riesgo, te ha bajado un 5% y ves que está bajando, las noticias no acompañan y tal, pero que no pasa nada, forma parte de la volatilidad, pero tú empiezas, joder, la primera operación ya está mal, no, es normal, esto es normal que pase, ¿ok? Es muy normal. Bien, pues hasta aquí inmortalizado este momento. La importancia de entender que nada más alejado de las películas, que esto no va a tener 4, 10 ni 20 gráficos. Con un simple móvil y un aparato como este lo puedes hacer, puedes operar si tienes un control de riesgo eficaz, si sabes seleccionar buenas compañías, si sabes dónde hacerla y evidentemente si tienes la buena información, claro está. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Ponedme en comentarios qué pensáis, ponerme pues, algo que os haya sucedido, de alguna compañía, algún movimiento que hayáis hecho, cualquier cosa, y así lo comentamos con toda la comunidad. Bien, lo dejamos aquí. No olvidéis suscribiros al canal y, como no, pasar al siguiente vídeo donde voy a traer más información de valor. Un saludo, Rojo Lovers, os quiero y como siempre, ¡popo!